Desde hace muchísimos años, la Iglesia venezolana y nuestra iglesia particular, la Iglesia de Valencia, se había preguntado que por qué, habiendo tantos testimonios excelentes de grandes obispos y sacerdotes y personales y laicos que habían dado testimonio sobre la vida del Monseñor Salvador Montes de Oca, no se hubiese iniciado en la Congregación de los Santos la causa de su santidad. Teníamos primero que buscar, hurgar un poco en los archivos de una experiencia vastísima y queríamos tener firmeza en cuanto a sucesos que ya quedaban muy atrás en el tiempo, muy atrás. Y por eso teníamos que precisarlos. Ahora ya nos encontramos en la víspera de introducir la causa de Monseñor Salvador Montes de Oca ante la Congregación para la Causa de Santidad o Causa de los Santos. Monseñor Montes de Oca fue un caloreño, un sacerdote que desde muy joven presentó ese amor a Dios, ese amor a la Iglesia, esa entrega del ministerio sacerdotal. Fue precisamente a los 32 años cuando el Papa lo nombra el segundo obispo de Valencia y viene a esta ciudad justamente de 32 años. No era un poco tan extraño que a los obispos en fechas pretéritas los escogiesen tan jóvenes. Pero era una tradición. Quizás había otra manera de concebir el proceso, el número de sacerdotes. No sé por qué razón, pero muchísimos obispos de la primera parte del siglo XX, muchos son menores de 40 años. Pues bien, Montes de Oca llega a la ciudad de Valencia y es un hombre que realmente durante su ministerio entre nosotros dio muestra de una profunda defensa de los derechos humanos. No olvidemos que estábamos bajo el régimen del general Juan Vicente Gómez. Era un régimen estricto, tiránico, y allí Monseñor fue un verdadero paladín de la libertad y de los derechos humanos. Nunca se quebró ante la defensa de estos derechos. Hay muchísimas anécdotas que nos narran, testimonios de su vida que nos narran esa posición indeclinable, esa posición firme que Monseñor Salvador Montes de Oca siempre tuvo ante aquel régimen autocrático del general Gómez. Entre ellas tenemos el testimonio de Andrés Eloy Blanco, uno de nuestros grandes poetas, quien fue puesto preso en tiempos de Gómez en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Y cuando regresaron los restos de Montes de Oca a Valencia en el año de 1948, él en el Congreso de la República exclamó, siendo el presidente del Congreso, exclamó: realmente cuando yo salí de la prisión del Castillo Libertador en Puerto Cabello, porque fui trasladado a otra prisión en los Andes venezolanos, la primera persona que encontré al salir de prisión fue al padre Montes de Oca, así lo llamaba él, al padre Montes de Oca con mis familiares. Y eso nunca se me olvidará, ese seguimiento, esa presencia, ese estímulo que Monseñor Montes de Oca nos daba, y no fue solamente conmigo, dice Andrés Eloy Blanco, lo hacía siempre que tenía noticias de que iban a excarcelar a algunos de los presos políticos del tiempo del general Gómez en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Esto es simplemente una de las anécdotas que se pueden, y existen muchísimas anécdotas que en esa misma línea ponen en relieve la enorme figura en la defensa de los derechos humanos, en un régimen de libertad, en todos los órdenes de la vida civil, Llegó el momento en que tuvo que poner en claro y afirmar la doctrina cristiana católica sobre el matrimonio. Y aconteció esa carta pastoral en medio de un escándalo en la ciudad de Valencia.
un oficial del gobierno del general Gómez divorció de su matrimonio, de su pareja, de su esposo, y contrajo matrimonio en segunda nupcia con otra persona, con una señorita de la sociedad valenciana. Ciertamente, Monseñor, que Valencia era una Valencia pequeña, una Valencia que quizás no tenía más de 8.000 habitantes, y en ese momento él tuvo que, con esa carta pastoral leída en todos los templos de la diócesis de Valencia, acentuó y puso en evidencia, defendiendo que el matrimonio es la unión estable de un hombre y una mujer, que tiene sus principios sólidos en un amor fiel y un amor indisoluble. Y la indisolubilidad del matrimonio está atestiguada por las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo 19. Ese es más o menos el resumen de aquella exposición doctrinal que Monseñor Salvador Montes de Oca hizo en aquella carta pastoral. Por supuesto, al oficial del gobierno dijo que eso era hacia él, que era una afrenta a él, que la carta prácticamente no era para la comunidad católica, sino para él, y hizo todo lo posible, y entonces a Monseñor Montes de Oca lo destierra. Vive el exilio, 2 años, exiliado de su diócesis y de su país. Posteriormente, cuando el general Gómez nuevamente asume la presidencia de la República, porque en ese momento el general Gómez estaba en Maracay y había un presidente puesto por el general Gómez, por supuesto, en Miraflores, en Caracas. Cuando vuelve y retoma la presidencia de la República, el general Gómez, ante la insistencia de los obispos de la conferencia episcopal de aquel entonces, el resto de los obispos venezolanos, que le dijeron al general que ya bastaba, que ya derogara ese decreto de expulsión del país de Monseñor Montes de Oca, accedió el presidente Gómez y fue recibido nuevamente en nuestra iglesia valenciana con una enorme emoción, por lo que está narrada la segunda llegada, por decirlo de alguna manera, del destierro de Monseñor Salvador Montes de Oca Valencia. Se dedicó en ese momento con alma, vida y corazón, con pasión, a recorrer todas las parroquias, a hacer las visitas pastorales de todas las parroquias que eran de la diócesis de Valencia en aquel entonces. No olvidemos que la diócesis de Valencia, cuando fue creada en 1922, desprendiéndola de la arquidiócesis de Caracas, se le cedió no solamente el estado Carabobo, sino el estado Cojedes y el municipio de Guilgua del estado de Yaracuy. Todo eso era la diócesis, de manera que territorialmente hablando, era en aquella época, con la cuestión de las comunicaciones, era bastante fuerte hacer las visitas pastorales a todas esas comunidades parroquiales, no por mucho, sino por lo extenso de los viajes. Pero nosotros tenemos que se dedicó a ello y no olvidó para nada el seminario. El seminario es obra de él. El tío tenía que dejar abierto el seminario y en su tiempo se comenzó la construcción de ese seminario que por muchísimos años estuvo como la casa de las vocaciones sacerdotales de la diócesis de Valencia, como es la casona antigua que está en la avenida Zulé del centro de la ciudad, en La Pastora. Esa fue obra de él, él la comenzó. Después vino el momento del dolor del corazón. Algunos sacerdotes de la diócesis, por ansias, ansias de poder, hicieron una deslealtad a Monseñor Montes de Oca, haciendo una denuncia calumniosa sobre unas relaciones afectivas que realmente no tenían ni base ni fundamento. Y Monseñor Salvador Montes de Oca conoció de eso estando en Roma, en la visita a Límina, que los obispos, antiguamente cada 5 años, ahora cada 7, los obispos teníamos que darle al Santo Padre esa visita a los pies, al Límina Apostolorum, entre los límites, entre la frontera de los apóstoles, como se dice en latín. Y él estaba en Roma precisamente en su visita a Límina, y allí
conoció de esta información de lo que había tejido una minoría, un pequeñísimo grupo de sacerdotes, quizás no más de 2 o 3, que quisieron le levantaron una academia. Entonces ya Monterrioca, viendo yo creo que se puso delante de Dios y pensó, a pesar de que también sufrió, estando en Roma, una apendicitis, fue operado de peritonitis, estuvo entre la vida y la muerte mucho tiempo y felizmente se recuperó. Entonces le puso la renuncia de la diócesis al Papa. Le puso la renuncia al Papa, creo que era Jones, al Santo Padre, le puso la renuncia y escribe una carta muy hermosa de despedida de la feligresía, de los sacerdotes y fieles de la diócesis de Valencia. En ella expresa que la razón fundamental es la falta de salud, pero bien sabemos que es mucho más allá. Ahí hubo precisamente el problema que creaba su presencia en las relaciones entre la iglesia venezolana y la iglesia de Roma, con el Estado venezolano en sus relaciones. No, para él eso era un motivo ya importante, era como diríamos en un lenguaje coloquial, como una piedrita en el zapato en esas relaciones, y así lo consideraba él, pero no podía ser de otra manera, no podía obligarse. Él tenía ese sentido de que como pastor tenía que denunciar todos los atropellos del régimen, tal como lo hizo en todo momento. Mas esta deslealtad que le amargó el corazón, lógicamente, porque por sus escritos, lo que tuvo siempre en su espiritualidad fue el amor a Cristo, la Eucaristía, y el amor a los sacerdotes, el amor a la vocación sacerdotal. De manera pues que le puso la carta de renuncia al Santo Padre, la cual el Santo Padre la recibió, la renuncia, y se hizo sacramentino. Entró a la orden de los padres sacramentinos, que tienen como centro de su espiritualidad lo que él siempre vivió en su vida y lo hizo siempre presente, como es el amor a Cristo Eucaristía, a Cristo presente en las especies eucarísticas. Esa era la espiritualidad, el fundamento de la espiritualidad de estos padres sacramentinos. Y allí estuvo 9 años con ellos, allá en Roma o en Italia, 9 años con los padres sacramentinos, y llegó a ser maestro de novicio de la congregación de los sacramentinos. Inmediatamente el Señor lo llevó, o el Espíritu Santo, como dice el Evangelio, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo llevó a Monseñor Monterrioca a meterse, a inscribirse, a ser uno más en la Cartuja de Farneta, cerca de Luca, allá en Italia. Es decir, el régimen de vida más austero, más firme, más duro, que es oración, contemplación y trabajo. Eso es el régimen de la Cartuja, donde el silencio es lo que prevalece. El silencio interior y exterior. El silencio interior para la oración y el silencio exterior para buscar verdaderamente el ambiente adecuado para esa comunión y esa comunicación con Dios. Entró a la Cartuja, por supuesto, como siempre en cualquier congregación religiosa, él era obispo, pero cuando entró a la Cartuja tuvo que hacer noviciado. Todo el mundo entra al noviciado. El noviciado es donde se vive la experiencia de las reglas de la Cartuja, donde se asimila la espiritualidad de la Cartuja. Bueno, porque de cada congregación, en este caso, de la vida de la Cartuja. 9 meses estuvo de novicio y estamos hablando ya del año 44. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Justamente los nazis, el ejército alemán, tenía tomado toda Italia. Pero estábamos ya a la salida de la guerra, es decir, los aliados, Estados Unidos con Inglaterra y los otros países europeos, ya estaban prácticamente finalizando, como diríamos también en el lenguaje coloquial, acorralando al régimen de Hitler,
el régimen de los alemanes, el régimen de Egipto. Ya lo estaban acordando, ya estaban prácticamente hacia el final de la guerra. Y entonces la Cartuja empezó a darle hospedaje, a cobijar a aquellos, los llamados partigiani italianos, es decir, los de la resistencia, los que luchaban contra los alemanes, que prácticamente eran sus invasores de su tierra. Esa defensa de los italianos, conjuntamente con algunos aliados caídos, dicen que había muchos aviadores, que los alemanes habían tumbado los aviones, pero habían salvado su vida, también le dieron refugio al Verde en aquella Cartuja de Fragmento. En la Gestapo, la inteligencia del ejército alemán, sospechó de que en la Cartuja estaban dándole hospedaje al enemigo, a la resistencia italiana. Y hay muchos relatos sobre ese momento, que en horas de la madrugada, horas ya del alba, a las 5 o 5:30 de la mañana, un convoy del ejército alemán entró a la Cartuja, puso preso a todos los monjes, quienes fueron llevados muy cerca de Nunca, fueron llevados a un galpón donde iban siendo metidos allí todos los presos que iban agarrando en la región a ese. De manera que había un hacinamiento, cuentan, que no había ni siquiera espacio para acostarse. Todos los que estaban allí en ese galpón no encontraban espacio para acostarse. Hay un relato de un sacerdote, padre Pequi, creo, si mal no recuerdo, que en el año 48 escribe una carta sobre esos 4 últimos días de la vida de Salvador Montes de Oca, justamente donde estaba preso, detenido por el ejército alemán en aquel galpón. Es impresionante la hidalguía, la valentía, la fe, la manera inquebrantable de una fe indomable que siempre estuvo presente en el alma de este excelente sacerdote que fue Salvador Montes de Oca. Entre las cosas que relata, dice que cada vez que entraban los soldados alemanes a diezmar, es decir, a escoger a los que iban a ser fusilados, todos entraban en miedo a la muerte. Pero Salvador Montes de Oca dice que se le veía tranquilo. Y entonces este sacerdote, que fue testigo porque estaba allí también detenido como Montes de Oca, nada que le decía eso. Le decía, pero Monseñor, ¿por qué usted está tan tranquilo y tal? Y entonces Montes de Oca le dijo, mira, tú debes estar tranquilo, tú eres italiano, a ti a lo mejor no te llevan al cargador. Ahora a mí sí, a mí me enteran la muerte, porque yo soy, para los alemanes, yo soy un extranjero, un americano, aunque sea de Venezuela. Ellos no hacen distinción. Para ellos soy un americano. De manera que soy un enemigo de guerra. De manera que yo sí estoy seguro que conmigo, que yo voy a tener ese fin, esa muerte justamente fusilada. Pero tú no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Y después cuenta también que en ese momento había un joven judío que estaba detenido. Judío, imagínense. Ese muchacho cuenta el padre que cada vez que entraban los soldados alemanes a hacer la diezmación, a escoger los que iban a ser fusilados, entraba en estado de pánico el joven, lógico, más por su condición de judío. Y la única tranquilidad, la única paz, el único reposo que encontraba este muchacho era acobijarse al lado de Monseñor Montes de Oca. Era el que le daba tranquilidad, paz, ante ese momento de gran tensión por saberse llamado en cualquier momento a ser fusilado. Primero fue que esta es la vida de este, y fue fusilado
4 días después de haber llegado detenido a ese galpón donde metían a todos, precisamente fue fusilado con los otros monjes. Fueron puros monjes los que llevaron allí. Posteriormente los cuerpos fueron depositados en una fosa común, pero hubo muchos testigos que desde lejos observaron dónde los enterraron. Y hubo, justamente desde que los pusieron presos a los monjes, hubo algunos que trabajaban en la cartuja que vieron todo y estuvieron siempre pendientes de los monjes religiosos de la cartuja. De manera que ellos vieron dónde fueron enterrados. Y en el año 47, justamente, toda la comunidad de Luca, haciendo memoria de todos los caídos, de todos los muertos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, le procuró, empezaron a establecer las listas de todos los difuntos. Y entonces hubo una publicación donde aparecían precisamente la fecha y los nombres de los difuntos. Entonces le tocó el turno a la exhumación de los cadáveres de los monjes echados en la fosa común después de su fusilamiento. Fue allí cuando el síndico es como el alcalde de la ciudad, presenció como testigo la exhumación y allí se precisó cuáles eran los restos de Salvador Monteiro. Aparece incluso hay una fotografía donde levanta el hábito de monte, y se ven los huecos producidos por las balas de la ametralladora. Pero la confirmación de que eran los restos de Monteiro fue precisamente el breviario. Todavía tenía el breviario, la liturgia de las horas, como le llamamos son, lo tenía consigo y era el breviario que le pertenecía a él. Eso fue como el indicio mayor para precisar que esos restos correspondían a Monseñor Salvador Monteiro. Y en 1948, ante el requerimiento de la Iglesia venezolana y del Estado venezolano, se repatriaron, volvió a la patria los restos de Salvador Monteiro, que hoy reposan en nuestra Iglesia Catedral de Valencia, como era lo justo, que retornaran sus restos a la que fue su diócesis, su iglesia particular. No era porque es una vida que yo siempre digo que es como para llevarla a la pantalla, porque es una vida verdaderamente en todo momento, una fe quebrantable, una piedad que está presente en todas sus cartas, a familiares, amigos, a todos se ve esa espiritualidad profunda de amor a Dios, de entrega a Jesús y a la Iglesia, y al mismo tiempo defensor de los derechos humanos. Es una vida enriquecida a pesar de todos los dolores por los cuales atravesó. Sufrió el exilio, sufrió la deslealtad de la gente que más quería, como algunos de sus sacerdotes. Fue una vida de sufrimiento, fue prueba que el Señor le mandó, y todas esas pruebas fueron superadas por la caridad, por el amor de Dios que Él hacía presente en su vida. Pero es que yo tengo gran confianza de que al someter a la Iglesia la vida de este gran hombre, de este gran apóstol de Jesús, que fue Salvador Monteiro, el Señor nos conceda que nuestra Iglesia valenciana tenga un santo en Salvador Monteiro.